Aleluya. Aleluya. Believe Cree and be y filled sé with lleno the Holy Spirit. del Espíritu Santo. How can we believe ¿Cómo podemos creer in order to be para filled poder ser llenos by the Spirit of God? por el Espíritu de Dios? You need to ask yourself. Esa es la pregunta que necesitas hacerte. ¿Cómo puedo creer para ser lleno? Because without being filled, Porque you cannot live sin right. ser lleno no puedes vivir correctamente. It's difficult to live Es difícil vivir without correctamente being filled. sin ser lleno. So difficult to live right. Es difícil vivir And you cannot correctamente. obey the written word No puedes obedecer la palabra escrita without being filled. sin ser lleno. You cannot obey the written word No puedes obedecer la palabra escrita without being filled. sin It's ser like you lleno. are without Estás sin un but the ayudador, Holy Spirit is our helper. porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador. How can one live without a helper ¿Cómo puede uno vivir sin un in time ayudador of temptation? en tiempos de tentación? Can you see? Puedes ver. Hallelujah. Aleluya. So let's take Así our que reading. tomemos nuestra I'll take it lectura. from the position of faith. La tomaré desde la The book of posición de la Hebrew. fe. Let's take our reading. El libro de Hebreos, That is chapter 4. capítulo 4. Therefore, Temamos, so the pues, promise of entering No his sea rest que permaneciendo still aún stands. la promesa de entrar Let en us su be reposo, careful that none of alguno you de be vosotros found parezca to have no fallen haberlo short of it. alcanzado. Verse 2. Versículo For we also 2. heard the good Porque news también proclaimed to a us, nosotros just se as nos ha they anunciado la buena did. nueva como a For the ellos. message they heard Pero was no of les no aprovechó value, el oír la palabra por because no they ir did not acompañada de share fe the faith en of los those que who la obeyed. oyeron. Verse 3. Versículo 3. Now we have Pero los the que belief, hemos creído entered that rest, just entramos as God has en el said. reposo de So la let me manera take you que to the dijo. verse 10. Así que vamos a tomar ahora el versículo 10. For anyone who Porque enters el que ha God's rest entrado en su reposo also rests también ha from their reposado works, de sus obras, from your tension, de tu pressure, presión y tensión, just as God did from como his. Dios de las suyas. Let us therefore Procuremos, make pues, every effort to entrar enter that en aquel rest, reposo so that no one para que will perish ninguno by what? caiga By following en their semejante example of what? ejemplo de qué? Disobedience. De desobediencia. Hallelujah. Aleluya. So that Entonces, is Hebrew 4. esto es Hebreos 4. You take your Tomas reading tu from verse lectura 1. desde el versículo 1 hasta el final. You also find time to read Y the encuentra book of tiempo James también 2 para leer Santiago 2 from verse 14 desde el versículo 14 to the end. hasta That el will really final. help. Esto te ayudará. The book of John 16, El libro de Juan 16, verse 12. versículo 12 hasta el final. And the book of Y el John libro 14, de Juan from verse 14, 15 desde el versículo to the 15 end. hasta el And the final. book of También John 7. el libro de Juan 7. You start your reading from Empieza a verse leer desde el 37 versículo to 39. 37 hasta el You just have 39. to take it from the angle of Tan faith. solo tienes que tomarlo desde el ángulo de la fe. And be Cree filled y with sé what? lleno de qué? With the Holy Spirit. Del Espíritu Santo. Like I have said, Como dije, without being filled, sin ser lleno, you cannot live right. no puedes vivir correctamente. No one can do the work of Nadie goodness. puede hacer la obra de God bondad. does. Dios puede. You can do on your own, Puedes hacerlo por ti but mismo, for selfish, pero for por classy, for materialism. razones egoístas, clásicas y materiales. No one can do the Nadie work of puede hacer obedience, la obra de obediencia, but God does. pero Dios As lo a way. hace según su voluntad. You can do it. Puedes Take hacerlo. note of that. Toma You nota can de be esto. obedient, Puedes ser obediente but como for hombre, reason known to pero por razones que tú conoces. you. In that John 7, En este libro de verse Juan 37 7, to 39, versículo 37 al 39, Jesús dijo: if you believe in Si crees me, en mí,
you will receive recibirás the Holy Spirit. el Espíritu Santo. If you believe Si crees en mí, you will receive what? recibirás ¿qué? The Holy Spirit. El Espíritu Santo. The question you need to ask yourself, La pregunta que necesitas hacerte es, did you receive the Holy ¿recibiste Spirit when you el believed? Espíritu Santo cuando creíste? You ask that Hazte esa question. You say pregunta. you are a believer. Dices que eres un creyente. We agree you are a Estamos de believer. acuerdo en que eres un Did creyente. you receive the Pero Holy Spirit? recibiste el Espíritu When the Santo Father said, cuando el Padre dijo, if you believe in me, si crees en you will mí, receive. recibirás el Espíritu Santo. Jesus said, Jesús dijo, those who believe aquellos in me que crean en mí should receive. deben recibir. It is His way Es su voluntad for every believer para todo creyente to receive, recibir, to be filled ser lleno with the Holy Spirit. del Espíritu Santo. Es su voluntad. Because without it, Porque sin without the eso, Holy Spirit, sin el you Espíritu cannot Santo live no right. puedes vivir You cannot correctamente. obey Him. No puedes The obedecerle. Scripture, the Bible, La Escritura, la Biblia, no puedes obedecer la Biblia. it's not No es possible. posible. Así que desde la mañana has estado glorificando su nombre, has estado cantando, venerándole. La Biblia dice que donde sea que Jesús es glorificado, el Espíritu Santo viene. Esto significa que sin ser lleno, no puedes glorificarle. Desde la mañana has estado danzando, danzando. Sé glorificado, sé glorificado. Bien. Pero donde sea que Jesús sea honrado, el Espíritu Santo viene. Esto significa que no puedes honrarle sin el Espíritu Santo. No puedes venerarle. Jesús, Jesús. Ves a las personas llorando. Jesús. ¿Cómo honras a Jesús sin el Espíritu Santo? Hay verdad en la palabra de Dios. Sin ser lleno del Espíritu Santo, no puedes entender esa verdad. Hay sanidad, hay liberación, hay bendición, hay salvación en la Biblia, en la palabra de Dios, en la Biblia que llevas. Pero todo eso puede ser desvelado para ti cuando eres lleno del Espíritu Santo. Cuando eres lleno del Espíritu Santo. Un cristiano sin ser lleno del Espíritu Santo es un cristiano sin un ayudador. En tiempos de tribulación no hay ayudador. En tiempos de tentación no hay ayudador. En tiempos de prueba no hay ayudador. Él no permitirá que la prueba sea demasiado grande. Permanecer con Jesús es permanecer con el Espíritu Santo. Es ahí donde reside nuestra seguridad. Dile a tu vecino, es ahí donde reside nuestra seguridad. Permanecer con Jesús es permanecer con el Espíritu Santo. Es ahí donde reside nuestra seguridad. En tiempos de tentación, en tiempos de tribulación, en tiempos de crisis, en tiempos de prueba. Ahí es donde reside nuestra seguridad. Puedes ver por qué has estado llamando el nombre de Jesús y parece que nada ocurre. Sigues quejándote. Demasiado estrés, demasiada tensión. Estrés, tensión. Permanecer con Jesús es permanecer con el Espíritu Santo. Ahí es donde reside nuestra seguridad. Cuando llamas a Jesús sin ser lleno,
You cannot No see puedes ver Jesus a on the Jesús scene. en escena. So many Muchos claim to be proclaman Christians. ser cristianos. Many of us claim Muchos to de be nosotros believers proclamamos ser creyentes without being filled. sin ser llenos. It's a crisis. Es una crisis. Tell your neighbor, it's a Dile a tu crisis. vecino, es una crisis. It's a Es una crisis. crisis. You say, I'm Dices que yo soy tu father padre. and I'm not Yo your no soy tu father. padre. I don't even know you. Incluso There's no te way conozco. I No hay can manera know you de que yo without pueda the Holy Ghost. conocerte sin el Espíritu But you Santo. keep claiming I'm your Pero father. sigues proclamando que soy tu padre. There's no way I can be your father No hay without the Holy manera de que yo Ghost. pueda ser tu padre You sin keep el saying Espíritu I'm your Santo. father, but there's no way I Continúas can be diciendo your que father soy tu without the Holy padre. Ghost. It's No a hay manera de crisis. que yo pueda ser tu padre sin el Espíritu Santo. Many Es una Christians crisis. Today Muchos cristianos hoy en día do not know no saben how to cómo believe creer and express y that. expresar su fe. Because the Bible says Porque la there's Biblia power dice in our mouth. que hay poder en nuestra We boca. believe in our heart. La creencia en It's nuestro corazón released by faith. es liberada mediante la fe fuera de But nuestra many boca. of us today, Pero muchos de we nosotros don't hoy know how no to sabemos believe cómo and creer express our y faith. expresar nuestra fe. Simple. Simple. Faith is expressed La through fe work. es expresada a By través this de work, obras. faith is perfected. Por estas obras la fe es perfeccionada. Faith without works La fe sin obras es muerta. is dead. Es muerta. And what is that work? ¿Y cuál es esa obra? Let me give you one good example. Déjame que te dé un buen ejemplo. After prayer, Después de orar, you believe tú crees it is not going to rain. que no va a llover. And at the same time, Y al mismo tiempo, you carry an umbrella along. llevas contigo un paraguas. Are you with me? ¿Estás conmigo? That is a simple. Esto es simple- un simple sencillo, example I can give sencillo, you. un ejemplo sencillo que te doy. You Después are de about orar, to go to war. estás a punto de ir a trabajar y miras el cielo y parece estar Darker. As if oscuro, como it's si about to rain. estuviera a punto de llover. As a Christian, Como cristiano, pray. After prayer, oras y después de orar, you believe crees it will not rain. que no lloverá. At the same time, Y al mismo tiempo, carry along. llevas contigo un paraguas. What is that ¿Qué for es as a eso? Christian? The umbrella Como you cristiano, carry. el paraguas que llevas This puts Esto your faith pone to question. en cuestionamiento tu fe. This nullifies your Esto faith. anula tu fe. This is a form of unbelief. Esto es una forma de incredulidad. This is a form Es of una unbelief. forma de qué? Unbelief. De incredulidad. In case it rains, En caso de que you llueva, bring out your what? ¿sacas tu qué? Tu paraguas. La Inconsistency inconsistencia of your belief de tu creencia make you to carry te hace an umbrella. llevar un paraguas. In case it's En rain, caso de que llueva, in case it's not rain. en caso de que no llueva. But after you have prayed, and Pero God is not a man. después de que hayas orado y Dios no es un hombre, I don't know whether it will rain. no or sé si it's va a not going to llover rain. o no va a llover. Inconsistency La of your inconsistencia de tu creencia belief make you to te carry hace llevar an umbrella contigo un paraguas in case en caso de que llueva. God is not a man. Dios no es un hombre, Only faith. solo This la is- fe le agrada. This means our Esto heart significa que nuestro corazón is uneasy está inquieto and y restless. agitado.
This means our heart is what? Esto significa que nuestro corazón está como. That is why we carry what? Es por eso que llevas ¿qué? Umbrella. Paraguas. This show that we have Esto not muestra yet believed. que todavía no hemos creído. When one believes, Cuando uno cree, he is at rest. está en reposo. When a person believes, Cuando una persona he cree, will no longer worry ya no estará preocupada or doubt. o dubitativa. Even in your business, Incluso en tus negocios, you really show that realmente you are not a muestras Christian. que no eres cristiano. There are so many business cards Hay you have. muchas tarjetas de negocio en tu bolsillo. In case this fail, En caso de que esto you falle, do this. haré esto. You're a contractor. ¿Eres un you're contratista? this. ¿Eres esto? Even you express Incluso it lo in expresas in the life of your en children. la vida de tus hijos. First choice, second choice. Primera elección, segunda elección. You train them Tú with los entrenas unbelief. en incredulidad. If you believe in Si God crees en Dios in a certain matter, para un cierto asunto, you should have the work of faith. debes tener una obra de fe en ese asunto. Are you with me? ¿Estás Tell conmigo? your neighbor, if you Dile a tu believe vecino, in si God crees en in a Dios certain matter, para un cierto asunto, you should have work of faith in that matter. debes tener una obra de fe en ese asunto. You believe it will not ¿Crees rain. que no lloverá? Why carry umbrella? ¿Por qué llevas un paraguas? That show Eso that muestra something is wrong que with algo your faith. está mal con tu fe. That show your Esto faith muestra is false. que tu fe es falsa. I will take it one Lo by tomaré one, uno por because I uno, want to lead porque you to the quiero Spirit of God. que seas guiado por el I Espíritu de just want Dios. to carry you there. Tan solo quiero llevarte I ahí. will carry you Te by llevaré force. a la fuerza. If you Si insist, I know what insistes, to do. sé lo que hacer. You can Puedes insist, I know what insistir. to do. Yo sé lo que hacer. But I don't want Porque to rush you. no I quiero want to take apresurarte. Quiero you llevarte like Sunday school, como en la escuela dominical, kindergarten, la guardería. A, A, B, B, C, C, D. D. Next tomorrow, Lo siguiente, start mañana from empezamos E, por F, E, F. Now you know Ahora. the work of faith now. Tú conoces la obra de la fe ahora. Faith Sabes que la is fe expressed se expresa through a través work. de las obras. By this work, Por estas obras, faith is la fe perfected. es perfeccionada. You pray over Oras some trouble, respecto a algún problema, but pero you busy estás ocupado planeando your own por tu cuenta, worry and full of preocupado y anxiety, lleno de ansiedad, as if you have como never si prayed nunca at all. hubieras orado en absoluto. You pray over some trouble, Oras respecto a algún problema, but you busy pero estás ocupado planning your planeando own tu propia strategy estrategia in case en that caso prayer is not de answered. que esa oración no sea contestada. Strategy, Estrategia. I bought a ticket. Compré el ticket. I will go and see Voy a so, ver a so, so tal person. o tal persona, Which doctor? al hechicero. Strategy, Estrategia, tactic. táctica. Busy Ocupado planning your own planeando strategy, tu propia estrategia. worry Preocupado and anxiety, y agitado, as if you have como si never nunca prayed hubieras orado before. en absoluto. And prayer of faith Y la oración de fe must be followed debe ser seguida by an por absolute una trust absoluta in God confianza that He en is Dios, now working out the answer. en que Él está elaborando la respuesta. The opposite is your case. Pero lo contrario es tu caso. Your issue Tu asunto is a different one. es uno You want to diferente receive Holy y Spirit. tú quieres recibir al Espíritu Santo.
Tell your neighbor, Dile prayer a tu of vecino, la oración de fe faith must be followed debe ir seguida by an absolute trust por una absoluta confianza en that He Dios, is now working en out the que Él answer. está elaborando ahora la respuesta. But Pero what is the case? lo contrario es el caso. You attend Asistes big a anointing, una you run after gran the unción small anointing. y corres tras la pequeña unción. You run Te into encuentras upper con una anointing, unción you superior run into small y te anointing. encuentras con una pequeña Tell me why unción. it will not be affected. Dime por qué esto no debería afectar tu You vida. run into Te encuentras specialists, con un professor who especialista, specialize on a un certain profesor matter. especializado en cierta materia. After leaving Y the después de place, dejar el you lugar, now run into ahora te quack encuentras people con curanderos, or skill con people personas to treat you. imitadoras para tratarte de Tell me nuevo. why this Dime quack por thing qué will not spoil ese the curandero no specialist. estropearía el trabajo del especialista. A lot of Muchas people have touched you, personas te han tocado. your own is Lo to tuyo pray for. es You don't orar. know who is praying for you. No sabes Whether quién it's a está orando religious por man, ti, ya whether sea it's un hombre this, religioso, whether it's spiritually, ya sea a un lot of espiritista. hands. After Muchas prayer, manos, and you have been después de blessed, orar y haber sido bendecido, of hands will remove esas those muchas blessings manos removerán esa bendición de nuevo. Pray for Ora me, por mí, pray for me, ora por pray mí, for me. And ora you por don't know mí. who is praying for Y no you. sabes quién está orando por Whether ti. it's removing Si the bien anointing está in your life, removiendo la or unción is en tu vida, decreasing, or is o está multiplying, disminuyendo, or is o está dividing the multiplicando, anointing in your life. o está dividiendo la unción en tu vida. That is why Y you es por see eso que people ves a personas break through con progreso after a while y again, después de un tiempo de nuevo caen, because it's running from one porque están corriendo specialist de un especialista to quack al curandero, to those a who can aquellos divide que his pueden life. dividir en su vida. I mean, Quiero this is decir, life we live today. esa es la vida que vivimos hoy. If you Si know who is supieras praying quién for está you, you will orando not por want ti, him no to pray for querrías you, que orara por ti, because he's going to destroy you. porque va a destruirte. And if Y you si know who sabes is quién praying está for you, orando you por ask him ti, to pray le for you. pides que ore por ti. And be Cree filled y sé with the lleno Holy Ghost. del Espíritu Santo. Say it again. Dilo de nuevo. I can't hear you. No puedo oírte. The reason La why we razón have por to la que go tenemos through que ir a faith través de la is fe very important. es We muy can't just importante. jump. The No Bible podemos says tan in solo John saltar. 7, La Biblia 37 dice to 39, en Juan 7, dice, 37 al "If you believe in 39, me, que si crees en mí, you will receive the recibirás Holy al Ghost." Espíritu If I Santo. start there, Si it may be empiezo very por ahí, difficult for you to puede que understand sea what muy I'm talking difícil para ti entender de qué estoy hablando. Pero todo viene de qué? De la fe. La fe. about. Fe. Enter through Así the que angle of faith. entramos a través del ángulo de la fe. The tablet, Las the pastillas, medicine las doctor given medicinas you, que el if médico you te ha don't dado, believe in God si no crees with en Dios, medicine, con you las cannot medicinas, believe in God no puedes without creer en medicine. Dios sin las medicinas. Say, this is my Dices, tablet. I don't estas know son mis whether I should pastillas, take it. no sé si No, tomarlas. is it Jesus want to do? ¿Es eso lo que don't Jesús believe quiere God que haga? With- Si in- no believe crees in en God Dios with the tablet, con las the pastillas, medicine you have, las medicinas que tienes, you cannot believe no in puedes Him creer en Él without. sin esas pastillas. The tablet, the Las medicine pastillas, is las nature. medicinas son naturaleza. Mere nature. Es It was naturaleza. fabricated from the nature. Esto And fue nature is extraído from de la naturaleza y la naturaleza es de Dios. God. Say, when Tú I dices say I que can't cuando see digo any que no puedo Christian, ver ningún I'm cristiano, only looking at the religious. solo estoy viendo personas I repeat religiosas. again. Lo Where is repito de Christian nuevo. here? ¿Dónde está el Going by cristiano the aquí? message. Where is- Según el where is mensaje, Christian? ¿dónde está el cristiano? Where is Christian? ¿Dónde está el cristiano? So I need to Así que explain necesito this is what explicarlo. I've Y esto explained. es lo que he explicado hoy. It's a Es commodity. algo The issue común. of umbrella El I ejemplo use is a commodity. del paraguas que uso es algo común. I mean, there is Christian. Hay cristianos aquí, Christian cristianos without a helper. sin un ayudador.
You need a helper in time of Necesitas un temptation, ayudador en tiempos de tentación, en tiempos de tribulación, promise he will not leave porque Él us prometió without one. que no nos dejará sin un ayudador. So please Así que, work on this por favor, message. trabaja Work en on este it. I've mensaje. given you those tests. Trabaja en Begin él, to work on it. trabaja Work en on él, it. Work on it. trabaja en él. And don't forget about Y no te olvides your business of de the tu day. asunto de hoy, Meditation. la meditación. Constant meditation. Meditación constante. Meditate. Continúa meditando. No te engañes a ti mismo con la oración, Shouting. gritando. Tú no sabes lo que viene en adelante. Prayer. You have No not has reached that level recibido of ese nivel de offering, ofrecer, standing and begin to say, de "Jesus, pararte y decir en el nombre de Jesús, dame galletas, dame pan. Tú conoces al Jesús al que estás hablando. Si tú le conoces, Él te contesta, pero siempre hablas tú y Él nunca habla. Tu oración es unilateral, unilateral. Tú siempre hablas en tu oración, pero nunca oyes a aquel al que estás hablando. Decir, está bien, no te preocupes, no te lo daré ahora, pero la razón por la que no te lo doy es por esto o por lo otro. Está bien, antes de que tú digas en el nombre de Jesús, amén. Pero tú nunca oyes de Él, solo eres tú el que habla siempre en la oración. Y la oración es bilateral, es bilateral, de dos direcciones. Conversación, tú hablas y Jesús habla. En el nombre de Jesús, necesito galletas. Y Él te dirá, está bien, esas galletas, no te preocupes, te las daré, pero no ahora. Y tú puedes seguir tu diálogo de nuevo, está bien. Si no me das estas galletas, ¿qué me vas a dar, Señor? Está bien, te lo daré. En el tiempo correcto, está bien, Señor. Normalmente, ¿oyes de Él? Eres tú siempre el único que habla y habla y habla y habla. Y cuando alguien llama a tu puerta, tú abres y olvidas tu oración. Así que, ahora, empieza por el fundamento. No nos engañemos a nosotros mismos. Meditación, ahora. Prepara tu corazón para Dios. Tu corazón no es una morada. Aún tienes que preparar tu corazón. Hay un conflicto entre la carne y el espíritu. Hay una división. Ve, no vayas. Por, en contra, en tu corazón. Hay mucho ocurriendo en tu corazón. Deja que tu corazón se asiente mediante la meditación. Meditación, meditación. Himnos, cantos espirituales, melodías. Prepara tu corazón. Él pronto entrará. Y cuando Él entra, tan solo verás la oración que viene naturalmente. Viene, no de la manera en que tú la diseñas, que la modelas por ti mismo. ¿Quieres orar? Tengo dolor de cabeza. Oh Señor Jesús, sáname. Como si Jesús no supiera que tienes dolor de cabeza, cuando Él no está muerto. Tengo cáncer. Sáname, Señor. Como si Él no supiera que tienes cáncer. Él es tu creador. ¿Cómo no va a conocerte tu creador? Y tú ahora le estás diciendo a tu creador lo que estás atravesando. Ignorante. Soy estéril. Estoy buscando por el fruto del vientre. Señor, líbrame, líbrame. ¿Cómo? ¿Cómo puedes creer que Dios no sabe lo que estás atravesando? Tan solo eres un bolígrafo. Se usa el bolígrafo para escribir, pero aquel que sostiene ese bolígrafo, ese es tu creador. Y tú eres el bolígrafo que se usa para escribir. ¿Cómo puede ese bolígrafo ahora decirle a aquel que lo sostiene, mira, no tengo tinta dentro de mí, ya no puedo escribir nunca más? Si oyeras del bolígrafo algo así, ¿no lo tirarías lejos? Somos cristianos sin un ayudador. Dile a tu vecino, eres un cristiano sin un qué, porque no estás lleno todavía. Dile a tu vecino,
Si no estás lleno todavía, puedes ser un cristiano, as you proclaim así como proclamas, without a helper. sin un ayudador. Helper in time of temptation. Un ayudador en tiempos de tentación, ayudador en tiempos de tribulación, He help us ayudador. Él nos in ayuda our struggles. en nuestras luchas. Is there Él está ahí, en nuestras luchas. David, you are Aquí here. estás hoy. You know what Tú sabes I've gone lo through. que yo he atravesado en este ministerio. Tú sabes lo que yo he atravesado sin ese ayudador. ¿Piensas que todavía podría estar aquí? No es posible. Incluso todos ustedes saben en el pasado, estabas en casa y no fuiste capaz de comer. Estabas comiendo y soltaste tu comida y dijiste, oh, ¿es este el final de la sinagoga? Tibi Joshua, ¿este es el final? ¿Qué va a pasar después? Oh, Dios mío. Ese ayudador You need. lo necesitas.